Recibimos ahora en nuestro plato al presidente saliente de la Mancomunidad de Tierras Altas, José Ramón Ruiz. Bienvenido. Muchísimas gracias. Encantado de poder charlar contigo y a ver qué podemos decir a los telespectadores de Canal 9. Te llamamos para hacer un pequeño balance, ¿no?, de tu presencia al frente de la Mancomunidad de Tierras Altas, pero me gustaría comenzar por el principio. ¿Cómo y cuándo llegaste a la Mancomunidad? Pues mira, yo soy concejal de Estepa de San Juan. Yo vivo habitualmente todo el año en Estepa de San Juan, de Tierras Altas. Yo era desconocedor de lo que era la mancomunidad y cómo era el funcionamiento de la mancomunidad. Entonces, como decía, soy concejal y el alcalde me venía diciendo que le iba a tocar la presidencia a Estepa de San Juan. Entonces descubrí que es un turno rotatorio por pueblos cada 2 años. Y cuando ya quedaba poco, porque yo no tenía idea de cuándo se producía el cambio de presidencia, él me pidió que representara yo a la mancomunidad. En ese momento dije que sí, pero por otro lado pensé qué es lo que se me venía encima y recuerdo que como un mes antes fui a la mancomunidad, estuve hablando con el secretario, con Eloy, que ya no está, y con los técnicos de la mancomunidad, y recuerdo que estuve 6 horas seguidas hablando con todos ellos para tener una idea de lo que era. Luego me fui a todos los pueblos, a los ayuntamientos, son 16 ayuntamientos, unos 62 núcleos de población, y hice una visita fría. O sea, a ver quién encontraba. En algunos pueblos encontré alcaldes, concejales, en otros no encontré a nadie, y luego en una segunda, tercera visita ya iba quedando con ellos, de forma que cuando se constituyó la mancomunidad, el 8 de agosto del año 2023, yo era el único que conocía a todos, porque en ese momento entró nuevo como yo el presidente actual, Alejandro Aguado, al que deseo que todo le salga muy bien y creo que tiene empeño y capacidad para hacerlo, alcalde de Fuentes de Magaña. Entró nueva la vocal de Baltajeros, Tania, entró nuevo el alcalde de Carrascosa de la Sierra, David. Entonces había unas cuantas personas nuevas que no los conocían el resto de vocales que repetían. Y como te decía, los conocía a todos. A partir de ese momento me fui involucrando poco a poco. Yo siempre he tenido cierta cariño por las tierras altas porque siendo niño en el colegio en el que estudiaba acudían los chicos de tierras altas. Ellos, la escuela hogar de Soria, entonces estaba en lo que hoy es el aula magna Tirso de Molina. Ellos pernoctaban y vivían allí en régimen de internado, pero salían todos los días a los colegios. Entonces había discriminación por género, los chicos iban a las preparatorias del instituto, al Colegio San Saturio, que estaba donde hoy está la Escuela de Idiomas, y las chicas iban a la Arboleda. Y luego se les distinguía muy bien, porque ellos iban con un babi de color verde un poco feo. Y entonces era muy fácil saber quiénes eran. Y ahí hice ya amistad con varios chicos, uno de ellos, José María del Río, de Estepa de San Juan, y en un momento determinado de mi vida el azar me lleva a querer comprar una casa, acudo a la Estepa en compañía de otras personas y él me dice, yo te vendo una casa y a partir de ahí, que era el año 2008, yo me he vinculado a Tierras Altas. Pero ese no es la única conexión que he tenido en mi vida. En el año 1972, siendo un estudiante, hice un viaje a la Trashumancia con Clemente Sáenz Ridruejo y con mi padre Emilio Ruiz y con otras personas notables, que en el año 74 se promulgó una ley por la cual se podían desamortizar las cañadas y ellos, que eran grandes estudiosos de la Mesta y de la Trashumancia, decidieron, ante la pérdida de una parte muy importante de la España real, de nuestra historia, documentarla. Fuimos a lo largo de 7 días desde Yanguas hasta el Valle de Alcudia en Ciudad Real. Yo pedí ir, yo era un niño que no daba ninguna guerra y muy atento a las cuestiones históricas y sociales,
y a lo largo de esos días me dedicaba, cada vez que paraban los vehículos todoterreno, a recoger la flora de la zona de la cañada. Yo la iba guardando en periódicos y cuando terminamos aquello me fui a la antigua Icona a hablar con Antonio Gómez Zubizarreta, un botánico excelente, una buenísima persona. El Ayuntamiento de Soria ha tenido a bien dedicarle una calle y yo llegué allí yo solo con aquello y le dije, mire, me manda Clemente, me manda mi padre, esto lo tiene... Y él me atendió muy bien, catalogó todo aquello, y luego se publicó esa parte botánica con el resto, porque las personas que fueron pues eran verdaderos expertos en economía, en historia, en geología, etcétera, en otra serie de ciencias, y se publicó. Ellos tenían mucho trabajo entonces y creo que está publicado en el año 82 en la revista del Centro de Estudios Sorianos en Celtiberia. Y esas son mis vinculaciones, digamos, más antiguas con Tierras Altas. Después de conocer esas vinculaciones, esas historias de la infancia, perdón, una vez que llegas a la presidencia, ¿cuáles podrías destacar como los principales retos? Pues mira, a mí me llamó mucho la atención cómo funcionaba una administración pública, porque yo venía de la empresa privada y en la empresa privada todo es más inmediato, las órdenes se dan de forma como muy directas y las cosas se corrigen sin ninguna dilatación. En las administraciones todo es un poco más lento, todo hay que documentarlo, todo hay que argumentarlo, hay que abrir expedientes, etcétera. Me costó un tiempo saberlo, pero tengo que decir que en la Mancomunidad hay un equipo magnífico de trabajadores. Los técnicos de la Mancomunidad son personas muy capaces y el resto de administrativos, peones, personal de limpieza, etcétera. En este momento hay 16 personas trabajando en la Mancomunidad de Tierras Altas. Hay una secretaria nueva, Ruth Rubio, con la cual he trabajado codo a codo con mucha confianza y creo que hemos trabajado los dos juntos en armonía. Ella ha asumido una parte de la mancomunidad sobre el personal, o sea, ella coordina el trabajo porque no quiere que se interfiera en su trabajo de secretario interventor y ahora mismo hay reuniones periódicas de los trabajadores con ella y con la presidencia y creo que la mancomunidad funciona muy bien. Mis prioridades, te iba a decir un poco que han sido todas, porque soy una persona sensible y muy atento a la mayoría de los aspectos de la vida personal. Entonces, cuando algunas veces por iniciativa y otras porque me lo han requerido, pues he hablado con los trabajadores sociales, he hablado con las CEAs, he hablado con los colegios, he hecho amistad con el director del CRA de Tierras Altas, con profesores. O sea, creo que ha habido un sinfín de intercambio personal con las personas, con las visitas a los pueblos. En un pueblo me decían hace no demasiado, qué atento es usted con nosotros, que ha venido ya por lo menos 6 veces. Y yo sonreía y en mi fuero interno decía, si ahora multiplico 6 por los 62 pueblos que hay, bueno, pues yo la verdad es que necesitaría muchísimo tiempo para esto. Estoy muy, iba a decir orgulloso, pero no me gusta esa palabra. Estoy contento con algunas de las cosas que se han hecho estos 2 años, que en realidad ha sido desarrollar sobre todo las subvenciones europeas que estamos llevando a cabo. O sea, a mí no me ha tocado sino coordinar todo eso. O sea, yo no soy un presidente que bajo mi mandato hayan entrado un plan nuevo. Yo encontré el PIDISTA, Plan Inteligente Sostenible de Desarrollo de Tierras Altas de Soria, encontré una actuación muy importante en 2 ejes sobre supermercados, compra inteligente y tu compra en Tierras Altas no tiene desperdicio, que ahora hay que ponerla en marcha después de haberla ejecutado y de estar todo preparado. Y luego el plan de sostenibilidad turística. Todas esas actuaciones
van a hacer que la Mancomunidad pase a ser una administración puntera y que tengamos que desarrollarlo. Entonces hay que ver cómo la Asamblea de Concejales, con su presidencia y su directiva, lleva a cabo todo esto. Estoy realmente contento de todo lo que se ha hecho en el homenaje a Blas Taracena, 100 años cultura castreña en Tierras Altas. Blas Taracena fue director del Museo Numantino, muy precoz, no sé si entre 24 y 26 años, pero la importancia de Blas Taracena es que llegó a ser director del Museo Arqueológico Nacional y que en la Celtiberia pues fue un referente, y con pocos medios y por supuesto sin carbono 14 llegó a conclusiones que 50 años después de haber escrito su Carta Arqueológica de Soria, el profesor Fernando Romero Soriano, que ha dado clases en Valladolid, pues vino a ratificar que prácticamente todo lo que había dicho Blas Taracena era coherente y de alguna forma había acertado. La importancia de los castros de los claustros de la primera edad del hierro y de la segunda edad del hierro, y del cambio que se produce con la paz romana, con la aparición de las primeras ciudades, los oppidum, que han dado lugar a lo que es la estructura social actual de la mancomunidad, después de pasar por la Edad Media y por las comunidades de villa y tierra, esas cabeceras de comarca, tierra de Yanguas, tierra de San Pedro, tierra de Magaña, y esos mercados que hicieron posible el intercambio de bienes y el socializar a las personas que vivían en estos pueblos, pues ha venido a demostrar que hemos forjado una forma de ser y una forma de pensar en torno a la vida pastoril que debemos conservar. Debemos conservarla desde el presente actual y teniendo en cuenta que la mancomunidad en la mancomunidad tiene una importancia importantísima la energía eólica, las energías sostenibles. Hemos pasado de tener un viento en algunas ocasiones atroz en Tierras Altas. No hay que olvidar que la mancomunidad no obedece a una comarca geográfica exclusiva, sino a una agrupación de pueblos que empezaron siendo 9, que ahora son 16, que tenemos 30 años, pero no hay ninguna diferencia entre la estepa de San Juan, donde vivo yo, y Ventosa de la Sierra, o la Ventosa de San Pedro Manrique, ventosa de viento. Entonces, el viento que lo teníamos ahí ahora ha pasado a ser un recurso eólico y ha pasado a ser una fuerte fuente de financiación. Con ese dinero que está mancomunado es con el que se desarrollan los servicios que se prestan a los ayuntamientos, y además hay un reparto económico para los ayuntamientos que les facilita el que cada uno de ellos puedan hacer actuaciones en favor de los vecinos y de las personas que viven a lo largo de todo el año en Tierras Altas. José Ramón, ya has destacado algunos de los proyectos más importantes que has podido continuar como presidente de la Mancomunidad. Me gustaría que hicieses un pequeño balance también de estos años. Bueno, yo, como te decía, creo que he dado lo mejor de mí mismo. Creo que yo no estaría aquí si pensara que no lo he hecho, y bueno, prácticamente todo ha sido relevante, todo ha sido importante, todo va a dejar una huella importante en mí. Ahora continúo siendo vocal de la Mancomunidad 2 años hasta que haya nuevas elecciones. Todos estaremos pendientes si continuamos o no, pero me parece que he estado con la gente, que he sido una persona cercana, que siempre he querido hablar. Sí que tengo que decir algunas cosas. Con la proliferación de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, etcétera, hay muchas personas que critican sin parar, sin aportar nada. No voy a pensar que todos lo hagan, pero sí que hay personas que ven un bache y lo publican en el acto, que ven algo que está mal y lo publican en el acto, y no distinguen entre administraciones. La Mancomunidad de Tierras Altas es una administración que está al servicio de los ayuntamientos. La primera sería el ayuntamiento, luego la Mancomunidad, luego la Diputación de Soria, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España.
no es responsable de todo la mancomunidad, ¿sabes? Parece que como la mancomunidad tiene edificio, tiene trabajadores, tiene vehículos, parece que la mancomunidad lo pueda resolver todo y la mancomunidad no puede entrar en un pueblo porque es el alcalde el que tiene atribuciones y competencias en su pueblo. Eso lo quiero dejar claro y me gustaría pues que esas personas en muchas ocasiones, mira, un ejemplo muy sencillo, la Junta de Castilla y León ha iniciado el proceso de reparación de la carretera que une Fuentes de Magaña con Castilruiz. Bueno, pues ahí ha habido un problema, ha habido un fallo en el piso, ha habido unos materiales que han producido protuberancias y dentro de lo que es la administración, con bastante celeridad, se está ya restaurando, se está arreglando aquello. Bueno, pues ha habido muchísima gente que ha puesto el grito en el cielo una y otra vez y como a veces no leen, no se informan, pues critican banalmente. Yo pido, por favor, que haya comunicación, que se pregunte, que se llame, si se quiere que se llame a la mancomunidad, que ya se darán, digamos, la información, las instrucciones claras. Si no es cosa nuestra, pues se le dirá en qué administración. Por ejemplo, en telecomunicaciones, que tanto se critican, bueno, pues en telecomunicaciones es el gobierno central el que tiene competencias. Nosotros podemos mediar y podemos dialogar y podemos intentarlo, pero no se puede achacar a la mancomunidad que en un pueblo haya mala cobertura o en algún pueblo muy pequeño no lo haya. Pero claro, nuestra orografía es tremenda. Estamos hablando de una zona de Soria que tiene una altitud media de los pueblos de 1.200 y pico metros, con 4 valles. Entonces no es fácil eso. El balance, como me decías, yo creo que es un balance positivo y bueno, si tengo que decir algo, es verdad que la estructura de la mancomunidad para que haya representación en todos los pueblos se hace cada 2 años, yo creo que es insuficiente, pero luego por otro lado, manteniendo la estructura actual, yo sí que creo que en lugar de delegar todo en los trabajadores, sí que podría haber directivos o personas, o es igual, cualquier vocal al que se le conceda pues que se ocupe de una parte, pues de la misma forma que en un ayuntamiento pues puede haber un concejal de deportes, un concejal de servicios sociales, un concejal de cultura, o en la Diputación hay diputados que se ocupan de ciertas cosas, ¿no? Esa parte sí que creo que deberíamos asumirla dialogando y de otra forma, porque claro, la sensibilidad de un presidente y de otro puede ser muy diferente y ahora puede llegar una persona que en lugar de ocuparse de forma relevante en unos temas, se ocupe de otros, sin olvidar que todo lo que se acuerde en la Asamblea de Concejales hay que desarrollarlo y hay que tenerlo, pero a lo mejor es una persona que tiene, y no estoy hablando de Alejandro Aguado, que creo que es una persona muy capacitada, pero a lo mejor una persona pues puede decir, bueno, pues a mí lo que me venga de fuera no me interesa, y solo sea una persona a lo mejor reaccionaria que crea que diciendo sí o no se hacen las cosas. La mancomunidad actual es una administración muy compleja, como decía, hay 16 trabajadores y tenemos que poner en marcha todo el proyecto de supermercados inteligentes, todo el plan de turismo, somos destino turístico inteligente, somos destino turístico Starlight, hemos hecho un sinfín de rutas temáticas, en fin, es increíble. Son 120 actuaciones las que se han hecho en turismo, con infinidad de ramificaciones. No nos olvidemos de los museos vivos, no nos olvidemos de las ignitas en tierras altas, de todo lo que ha quedado sobre los castros. En fin, es muy ilusionante y si bien no va a ser fácil a corto plazo revertir la despoblación, sí que tenemos todo lo necesario para que la gente que vive en tierras altas viva mejor,
se sientan en su casa con muchos servicios y a partir de ahí veremos si podemos ganar población, porque yo sí que creo, lo mismo que dice con frecuencia el presidente de la Diputación, Benito Serrano, la Soria de las oportunidades. Yo creo que somos pocos, pero el término despoblación no me gusta. El término España vaciada me parece que no debería haber venido para quedarse y es una zona poco poblada, pero con muchísimas posibilidades y con muchos recursos como para olvidarla y tiene todo lo necesario para trabajar por ella y para seguir pensando que es una gran desconocida y que tenemos que hacer lo posible por sacarla adelante con dignidad. Pues José Ramón, yo creo que nos quedamos con ese último mensaje, con esas posibilidades que tiene Tierras Altas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hablarnos de ese periodo como presidente. Pues nada, gracias a ti, gracias a Canal 9 por darme esta oportunidad y bueno, y espero que todos los telespectadores pues se hayan hecho una idea real de Tierras Altas de Soria.